Gloria al Señor Jesús. ¿Qué tal si te pones de pie? Yo quiero que vayamos a una palabra que hoy el Rey nos va a hablar de una forma sobrenatural. Vamos a Santiago capítulo 1, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Santiago 1 del 22 al 25, mire lo que nos dice. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hoy hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Levanta las manos al cielo, porque hoy venimos con un corazón rendido para que podamos obedecer esa palabra tuya, mi Rey. Hoy te pido que la presencia del Espíritu Santo reine en nosotros y que podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Hoy coloco en tus manos, Espíritu de Dios, este momento para que nos gocemos en tu presencia y podamos glorificar la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Gloria y honra para el que todo lo puede. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dale ese aplauso grande al Rey de los cielos. Amén. ¿Se pueden sentar, hijos? La clave para ver el reino de los cielos, escucha, es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ahí radica la diferencia de los que ven la gloria de Dios o los que son solamente simpatizantes a la palabra de Dios. Amén. Hay algo, hijos, Dios siempre va a estar hablándonos. Escucha, siempre nos va a estar hablando. La pregunta no es, ¿Dios me habla? No, la pregunta tiene que ser, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Y no solamente escucharla, estamos dispuestos a obedecerla. Ahí es donde radica la diferencia, como les dije al inicio, entre un verdadero hijo de Dios y un simpatizante de la palabra de Dios. Todos escuchamos, pero no todos la ponen en práctica. ¿Sí? Solamente la ponen en práctica los que obedecen la palabra de Dios. Amén. Entonces dale ese aplauso grande al Rey. Gloria a mi amado Jesús. Amén. Miremos algo bien claro, hijos. Imagínense cuando ustedes van donde un médico. Están enfermos y que quieren que el médico les dé unas instrucciones para que puedan tomar esa droga y su cuerpo sea sano. Yo pregunto, si ustedes reciben esa orden médica, esos medicamentos, pero ustedes no se la toman, ¿de quién es la culpa? ¿Del médico o tuya? ¿O de nosotros? De nosotros, porque no vamos a recibir la sanidad con esos medicamentos. Entonces, así trabaja Dios también. Dios nos está dando su palabra, Dios nos está dando sus instrucciones. Pero ¿qué está haciendo la gente? Coge la instrucción, la tiene en sus manos, pero no la obedece. Lo mismo pasa, como les acabo de poner ese ejemplo. Hoy nuestro Padre nos ha dejado una palabra, pero esa palabra la tenemos que poner en práctica, como cuando el médico te manda unos medicamentos para tu enfermedad. Le hacemos más caso al hombre que al propio Dios, y ahí es donde radica el problema. Amén, amén. Entonces, hijos, debemos de tomar ya una decisión definitiva de pasar de muerte a vida. Y la única manera de pasar de muerte a vida es escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios.
que es lo que hoy menos hace la gente en esta generación. Hoy la gente escucha la palabra, va a las iglesias, escuchan prédicas en internet, van a iglesias gigantes, pero muy lindo, una palabra muy hermosa, pero no la ponen en práctica. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tú hoy que estás conectado en las redes, tú que estás hoy escuchando esta palabra, hoy declaro que vas a escuchar y a obedecer la palabra y vas a dominar tu carne y tus emociones para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Entonces dígale al hermanito de al lado, es hora de obedecer, es hora de escuchar y de obedecer la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 5. Mire lo que nos está diciendo Juan capítulo 5, versículo 25. Y quiero que pongas mucha atención. ¿Listo? Mire lo que nos dice. De cierto os digo. Escucha, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es hoy, no es mañana, no es pasado mañana, es hoy. Bien, dígale al que está ahí a tu lado, es hoy, no mañana. Ay, ay, ay. Dice, es hora, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los muertos, y los que la oyeren vivirán. Mira la clave ahí, me lo mueven un poquitico, por favor. Sí. Mira lo que está diciendo. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos estábamos muertos. Todos andábamos en pecado. Todos andábamos en desobediencia. Todos queríamos hacer nuestra propia voluntad. Aló, aló, aló. ¿Yo a quién le estoy hablando hoy? ¿A la silla o a hijos de Dios? Amén. Dice, mire, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren la voz, dice, vivirán. Levanta las manos al cielo y vas a declarar con autoridad: hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, hoy escucho la voz del Hijo de Dios, porque hoy voy a vivir, porque su palabra me da aliento, porque su palabra me aviva, porque soy un hijo de Dios. Yo lo creo, dilo, yo lo creo en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso grande al Rey, amén. Yo hoy te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a nacer de nuevo hoy? Hoy el cristiano anda conforme. Hoy el cristiano no se apasiona con las cosas de Dios. Se apasiona en el trabajo, se apasiona teniendo sexo, se apasiona viendo fútbol, se apasiona con los amigos. Y en la iglesia el pastor tiene que ser un motivador para que te levantes y te animes. Y en la calle eres sonriente a todo el mundo y gozándote. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos que vienen a las iglesias y andan muertos delante de la presencia de Dios. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, si hoy entregas tu corazón, si hoy escuchas y pones en práctica la palabra de Dios, vas a pasar de muerte a vida. Pero ¿quién es el que se toma el medicamento? Somos nosotros. El médico cumple, Dios cumple, pero somos nosotros los que decimos: ¿me tomo el medicamento o me muero o me enfermo del todo? Amén, amén. Hijos, la misericordia de Dios, ustedes lo saben, es eterna. La naturaleza de Dios es bendecirte. Lo dice la palabra, que envió a su Hijo para darnos vida, pero vida en abundancia. Pregúntate tú hoy por qué no estás andando en abundancia. Y cuando hablo en abundancia, principalmente es a nivel espiritual, porque hay frialdad, porque hay mortandad, porque leo la Biblia y me quedo dormido, porque me da pereza levantarme en la madrugada cuando es una instrucción divina. ¿Por qué no obedezco la palabra de Dios y obedezco lo que la carne me pide? Porque hay muerte espiritual y no hay apasionamiento dentro de ti.
Hazte esas preguntas. ¿Por qué hoy estoy muerto delante de la presencia de Dios? Cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, hay una transformación total, hay gozo, hay esperanza, hay gloria, hay poder, hay autoridad, hay revelación, hay fuego en el altar. Pero hoy muchos tienen el fuego apagado, lleno de cenizas. No, necesitamos encender ese fuego. ¿Y cómo venimos a encender ese fuego? Cuando reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y cuando decimos: hoy voy a poner esa palabra en práctica, hoy muy bonito el mensaje y hasta ahí llegué. No, hoy digo: ese mensaje me habló a mí, ese mensaje me transformó. Hoy voy a empezar a poner en práctica la palabra, y voy a poner, como dice la palabra, meditarla de día y de noche, ser esa arma, esa palabra, para poder deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Pero tengo que tomar decisiones ya. Hijos, no se va a salvar el que es un líder en una iglesia. No se va a salvar el que sea un adorador en la iglesia. No se va a salvar porque estás predicando la palabra. No te vas a salvar porque vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios. No, el único que se salva, los únicos que se salvan son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. ¿Alguien quiere vivir ese momento? Porque tenemos que vivir ese momento cada segundo. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pastor, ¿fe en qué? En el Hijo del Hombre, en Jesucristo. Por eso la palabra nos enseña y nos dice: tengamos el carácter o seamos semejantes a Jesucristo. Ahí no dice al pastor o a la pastora o al líder, no, semejantes a Jesucristo. Amén. Levanta las manos al cielo y vas a declarar hoy: Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero obedecer tu palabra. Hoy quiero someterme a tu reino. Hoy quiero tener el carácter de Jesucristo. Hoy quiero ser un verdadero hijo de Dios, con temor y en obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso grande al Rey. Amén. Hijos, mire lo que nos está diciendo. Les dije hace un momento: la naturaleza de Dios es querer bendecirte, multiplicarte. Uy, qué emoción de pueblo. Arrebata, y al que deja de arrebatar las cosas del mundo, arrebata las cosas espirituales. Él te quiere multiplicar, Él te quiere dar de su reino, Él te quiere dar de su Santo Espíritu, Él te quiere dar las armas del cielo para destruir las obras de las tinieblas. Hijos, cuando tú te avivas, cuando tú te emocionas para Él, ahí es donde la gracia de su gloria va a descender en tu vida. Amén. Pero tienes que avivarte. Eso, pastor, yo estoy avivado. No, ahí hay cenizas ya acabadas. Tenemos que ser apasionados con las cosas del reino. Gozarte en la palabra de Dios, gozarte en la presencia de Dios. Te vives riendo a carcajadas en las calles, en la calle, con todas las tonterías del mundo, y en la iglesia eres un 9 milímetros. ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, no te arrugas! Y en la calle eres sonriendo y pareces una pasa de lo arrugado de reírte, y en la iglesia no te conocemos una arruga. ¡Aló! ¿Alguien se identifica así? ¡Ay, mamá, sigamos mejor! Amén. Mire lo que dice Tito 2. Tito capítulo 2 versículo 11. Mire la voluntad de tu papá, el dueño del universo. Parece que estuviera hablando del primo, del tío mocho, del vecino, de tu papá. Apasionate. Voy a hablarte de las promesas que Dios te tiene para ti. Porque la gracia de Dios,
Escucha, la gracia de Dios se ha manifestado, se ha dado con un solo objetivo, para salvación a todos los hombres. O sea que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Porque dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. Por eso Cristo vino acá a la tierra, para el que lo acepte sea salvo. La voluntad es que de Dios es que todos fueran salvos. La Biblia nos enseña que los únicos que Dios no ha perdonado son los ángeles torcidos cuando se rebelaron allá en el cielo. Pero si hoy tú estás en desobediencia, andas en carnalidad, en el pecado, es hora que le digas: Padre, hoy me arrepiento, hoy te reconozco como mi Salvador, porque tu palabra dice que tú has venido a salvarme por el amor eterno que tú me tienes. Amén. Él es un Dios de oportunidades y hoy te está dando la oportunidad de que escuches y obedezcas la palabra de Dios. Ya no más religiosidad, ya no más conformismo, ya no más mortandad. Avívate, dile al hermanito: avívate en el nombre de Jesús. Amén. Entonces mira lo que dice: para salvación a todos los hombres, 100%. Escucha, el 100%, pero hay algo. Miremos lo que nos está diciendo. Pero no todos los hombres han aceptado la gracia de Dios. Ahí está el problema. No todos los hombres han aceptado la gracia de Dios. Muchos han decidido vivir por fuera de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Por algo que hoy la gente no quiere hacer: sacrificios. Quieren ver la gloria de Dios, pero andando en desobediencia delante de su presencia. Y eso no funciona así. Para yo ser sano, cuando voy donde el médico, tengo que ir a reclamar los medicamentos, empezar a decir: me voy a tomar este medicamento así, así, así y tantos días, y me la tengo que llevar ese medicamento a mi boca y tragármela y hacer, digamos, unas indicaciones para cuidar mi salud. Eso mismo es la palabra de Dios. Yo tengo que coger la palabra de Dios, empezarla a meditar, empezarla a devorar, empezarla a vivir. Cuando me trago la palabra de Dios, cuando yo estoy con hambre, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo quiero ver la gloria de Dios. Porque hoy muchos cristianos a nivel mundial viven una religión porque no se comen la palabra de Dios. Y comer la palabra de Dios es digerirla, es ponerla en práctica, es vivir la gloria de Dios. Pero para eso necesito tener fe en su palabra. ¿Y cuándo logro tener esa fe? Cuando yo incursiono en su palabra. Dice: cuando yo incursiono, voy a recibir la salvación de mi Cristo. Ahí es donde dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Este no es el que venga más a la iglesia, este no es el que más diezme, este no es el que sepa más palabras o versículos. No, este es el que más obedezca la palabra de Dios. Amén. Dale la gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tú y yo decidimos seguir a Jesucristo, la salvación se manifiesta a nosotros por medio del Espíritu Santo. Escucha, cuando decimos: yo realmente me la voy a jugar con Jesucristo, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a tener control total de nuestras vidas. Ahí es donde empezamos a ver que todo lo que emprendas, escucha, todo lo que emprendas será ¿de qué? De bendición. Porque hoy estás emprendiendo cosas y no te salen. ¿Por qué hoy tomas decisiones y salen equivocadas? ¿Por qué donde metes la cabeza siempre te cortan la cabeza? ¿Por qué todo negocio que haces se cae? ¿Por qué no te rinde el dinero? ¿Por qué en vez de cada vez ser más libre a nivel de las finanzas, cada vez andas más atado a la esclavitud de la deuda? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo
estás pasando en intimidad con el Rey. Y ojo, y esto no es el que pase 6, 7, 8 horas en intimidad. Este es el que obedezca la palabra de Dios. Ahí está la clave. José, todo lo que emprendía, escucha, todo lo que emprendía, el 100% era prosperado. ¿Pero por qué? Porque era un hombre temeroso a la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy le falta hoy al cristiano. Le tiene más temor al jefe, le tiene más temor a que te roben, le tiene más temor al presidente que está montado hoy, le tiene más temor a la situación de X. No, tú y yo le tenemos que tener temor. Es a la palabra de Dios, a la presencia de nuestro amado Rey. Y cuando yo digo temor es obediencia, sometimiento, rendición, humillación, amor, clamor, santidad y obediencia. Amén. Mire lo que nos está diciendo en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio. Miren, este es el testimonio. Cuando yo tengo el testimonio revelado en mi corazón, no me importa lo que dice la gente. Cuando yo tengo el testimonio de lo que hizo Cristo en mi corazón, no me da miedo hablar de Cristo. Cuando yo tengo el testimonio en mi corazón, hablo lo que está escrito en la palabra de Dios. No la tengo que acomodar para que la gente no se incomode. Miren lo que nos dice. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Al ojo, vida eterna. Nos ha dado la vida. Es un decreto, un testimonio que Él nos lo dejó. Y dice, y esta vida está en su Hijo. Mira lo que yo te quiero decir hoy a ti. La única vida eterna solamente se logra por medio de Jesucristo. Ahí no hay ningún otro intermediario. Y si hay algún intermediario en tu vida, vas para el camino de la eternidad, pero del pecado y de la muerte eterna. No, dice, escucha, el único testimonio que Dios nos ha dado para que tengamos vida eterna es solamente confiar y creer y vivir en su Hijo Jesucristo. Yo te pregunto hoy a ti, ¿Cristo es el centro de tu vida? ¿O el centro de tu vida es tu trabajo, tu pareja, tus hijos, tus nietos, tu mami, tu papi, tú mismo? ¿Quién es el centro de tu vida? Y ahí vas a tomar la respuesta de quién es el que está gobernando en ti y quién es el Dios de tu vida. Amén, amén. Y dice el versículo 12, el que tiene al Hijo. ¿Alguien tiene a Jesucristo en su corazón? Uy, qué emoción. ¿Alguien tiene a Jesucristo en su corazón? Hijos, cuando yo tengo un convencimiento en mi corazón, así como cuando eres un hincha de un equipo y aunque estás perdiendo te pones la camisa de ese equipo y vas allá y brincas 2 horas, 4 horas, lloras, insultas, braveas, te emocionas. Y eso es lo que hoy le falta hoy al cristiano. Pregunto, ¿alguien tiene al Hijo de Dios en su corazón? Amén. ¿Alguien tiene a Jesucristo en su corazón? Entonces, cuando yo tengo ese convencimiento, esa pasión, esa revelación, escucha, eso nomás se da por revelación. ¿Y cuándo va a ser revelado? Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios. Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, cualquier cosa me mueve, cualquier cosa es importante. No, lo más importante es lo que nos dice el Padre. ¿Quieres tener vida eterna? Den a mi Hijo Jesucristo como todo tu todo. Amén. Ay, ay, ay. El que no tiene al Hijo, o mejor, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te pregunto, ¿tú hoy tienes a Cristo en tu corazón?
Él es tu todo. Él es tu todo. Hijos, sin Jesucristo no tenemos o no valemos nada. Somos un cero a la izquierda. Amén. Sin Jesucristo, ojo, sin Jesucristo, todo lo que emprendamos nos vamos a equivocar y todo lo que emprendamos no va a fluir. Pregúntate hoy, ¿por qué te va mal hoy en tu trabajo? Porque una semana es de abundancia y la otra semana de escasez. Porque hay una semana de gloria y hay otra semana de problema en problema. Porque hoy una semana estás gozoso y en la otra semana te quieres quitar la vida. Estamos colocando al Hijo como el centro de nosotros. Es que escucha lo que dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué es la vida? La esperanza de que Él conmigo todo lo puede hacer. Esa es la gran esperanza que tenemos en Cristo. Hijos, es hora de comenzar definitivamente a construir hoy la eternidad por medio de Jesucristo. Todos los otros caminos te van a llevar a la muerte. Tu trabajo te va a llevar a la muerte. Tu familia te va a llevar a la muerte cuando es tu idolatría. Tu pareja te va a llevar a la muerte cuando tú no tienes a Cristo como el centro. Tus nietos, tus hijos, tus bisnietos te van a llevar a la muerte si no tienes a Jesucristo como el centro de tu vida. Es hora de que lo coloques y lo entrones en tu vida. Pero solamente se puede entronar a Jesucristo cuando el Espíritu Santo reina en nosotros. Cuando el Espíritu Santo no reina en nosotros, vivimos desanimaditos. No queremos hacer nada. No, es que hoy yo trabajé mucho, hoy yo merezco descanso. Alguien nos decía hoy: yo voy a mirar si puedo ir hoy. A mirar. Esa es la necesidad que tienes de buscar de Dios. Cuando yo tengo a Dios como una segunda o tercera o cuarta opción, y estás idolatrando las cosas del mundo. Escucha, solamente, yo mejor pregunto: ¿alguien quiere vivir de gloria en gloria? Honra a Jesucristo en todo lo que emprendas. En todo. Vive para agradarlo a Él. Trabaja para Él. Haz las cosas para Él. Pero si hoy estás trabajando para calmar las tripas de tu estómago, estás trabajando en tu fuerza, en tu voluntad y en tu carnalidad. Porque cuando tú y yo trabajamos para agradarlo a Él, ahí es donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Ese es el error tuyo. Estás trabajando por necesidad, estás trabajando para conseguir dinero, estás trabajando para pagar deuda, estás trabajando para poner esa barriga grande. No, cuando tú trabajas para agradarlo a Él, ahí es donde viene lo sobrenatural. José no trabajaba para el faraón, José no trabajaba para Potifar, José trabajaba para agradar al Dios de los cielos. Ahí está la clave. Porque ahí dice: la recompensa viene de Él. La recompensa no viene de la empresa donde te estás mendigándole al hombre para que te dé trabajo o te ascienda. No, la bendición viene del Altísimo, porque todas las bendiciones de Jehová vienen libres de preocupaciones. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Amén. Dale entonces ese aplauso grande al Rey. Hijos, Jesucristo es la llave para abrir todas las puertas. Escucha, tú tener una llave que abre todo, pero solamente esa llave se llama Jesucristo. Si no tenemos la llave que es Jesucristo, vamos a andar en desobediencia total. Escucha, desobediencia total. Puede ser muy buena persona,
puede ser hijo de los ungidos, puede ser lo que sea, pero si Cristo no es el centro de tu vida, vamos a andar en desobediencia. Pregúntate tú, hoy, ¿te estás moviendo por tus necesidades? ¿Te estás moviendo por lo que estás debiendo? ¿Te estás moviendo hoy porque necesitas llevar un sustento a tu casa? ¿Estás moviéndote hoy para conseguir un reconocimiento en una sociedad? ¿O te estás moviendo para agradar a Jesucristo? Pregúntate. Y tú lo sabes. No me venga a decir, no, pastor, no sé. Tú lo sabes. Tú sabes cuál es el centro de tu vida. Tú sabes cuál es tu ídolo en tu vida. Tú sabes qué es lo que gobierna en tu vida. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, toma hoy la decisión definitiva de morir a todas esas cosas temporales y decir, hoy le creo a Jesucristo, aunque no tenga que comer, aunque no tenga para pagar el arriendo, aunque no tenga que hacer, voy a confiar en Él, porque Él dice, quédate quieto que yo peleo por ti. Y quedarse quieto es decirle, maestro, yo te adoro, yo te alabo, mi sustento viene de ti, tú eres el que me guía, tú eres mi Espíritu Santo el que me dice por dónde me debo de caminar. Cuando tú le dices así al Rey, la puerta se abre de forma automática en tu vida. ¿Alguien quiere vivir eso? Ahí nos lo está diciendo la palabra. Hijos, es hora de comenzar definitivamente a que construyamos la eternidad. Jesucristo es el único que te va a llevar a la eternidad. Tú eres bienaventurado porque conoces la palabra de Dios, pero tienes que ponerla en práctica. Tienes que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Me contaban hace unos días un hombre joven, 36 años, no conocedor de la palabra no quería andar en los caminos de Dios. Le dio un aneurisma, se murió de una y venía aliviado. Hijos, la muerte viene en cualquier momento. No nos juguemos la eternidad por un placer momentáneo. Es hora de que tú vivas para agradarlo a Él. Él te trajo en esta tierra para que tú veas la gloria de Dios, no para que seas un mendigo, para que no vivas de migajas. Él te trajo para bendecirte. Los hombres y las mujeres de Dios, lo vemos en la Biblia, todo el que obedecía, haya tenido cosas materiales o no cosas materiales, vivían en gozo, en esperanza, en fe. Pero la mayoría de los hombres vivían en sobreabundancia. ¿Por qué hoy no vives en sobreabundancia? Y me refiero a lo espiritual y a lo material. Porque Cristo no es el centro de tu vida. Porque hoy la gente se acostumbra a vivir una religiosidad. No, yo estoy sirviendo en la iglesia, soy hijo de Dios. Satanás, o mejor dicho, Luzbel en el cielo le servía a Dios, pero tenía su corazón contaminado. Y le estaba sirviendo. Él no se dañó inmediatamente ahí mismo rebelión contra Dios. No, él venía ya maquinando. Él ya venía preparando. Él ya venía contratando a esos ángeles caídos. Él ya venía maquinando eso. Entonces, hijos, es hora de que tomes ya la decisión. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Tienes que escuchar la palabra y obedecerla. Tu mayor enemigo es tu carne, tu voluntad. Tienes que dominarla, gobernarla, apasionarte por agradar a Jesucristo. Escucha, apasionarte. Amén, amén. Jesucristo es el único que te va a llevar a la eternidad. Porque todo lo otro te va a llevar al castigo eterno, donde hay una llama donde te va a consumir eternamente, donde el gusano que está ahí nunca muere, donde vas a oler a azufre, donde demonios te van a atormentar día y noche y te van a estar recordando, tú fuiste a la iglesia y no quisiste obedecer la palabra de Dios. Este es el lugar que te mereces. Hijos, es hora ya. El Padre está anheloso de que tú ya vivas para agradarlo a Él. Ya es hora de que vivas solamente para decir, muero a todo y te doy lo mejor. Que cuando tú vengas acá al servicio, Padre, hoy vengo a que
tú me despeluques. Hoy vengo a que tú me exhortes, porque la exhortación es lo único que me hace perseverar en la fe. ¿Y qué es la fe? En la fe del Hijo del Hombre, Jesucristo. Eso es lo que te está llamando Él hoy a hacer, porque estamos entrando en una monotonía y en una religiosidad, y cuando hay familiaridad se pierde todo. Escucha, necesitamos honrar al Hijo de Dios. Su palabra nos dice: el que no honra a mi Hijo, la ira de Dios viene sobre la vida de la persona. Es hora de que lo honremos totalmente. Amén. Dale ese aplauso a Cristo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mire lo que nos dice su palabra: porque esto es bueno y agradable. Escucha, es que la Biblia nos da todas las señales para que seamos gloriosos delante de su presencia. Por eso yo tengo que adueñarme de la palabra de Dios, en vez de estar por allá TikTok o en Instagram, por allá 3 horas viendo a tontos hacer tontería. Mira lo que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nos está dando la clave. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ver mi eternidad? ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver la grandeza mía delante de ti? Él nos da una instrucción clara, clarita. Y dice el versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire la naturaleza de Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Mire lo que nos está diciendo. Lo que más anhela, lo que es bueno para Dios y agradable delante de Dios, es que nosotros conozcamos la verdad. Por eso Él nos dejó su palabra, que es su verdad. Por eso Él nos la dejó escrita. Escucha, nos la dejó escrita para que a nosotros no se nos olvide, para que nosotros vivamos y entremos a navegar en su palabra, para que nosotros podamos arrebatar esa palabra. Dice: al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad está escrita porque es sabiduría de Dios que nos la dejó escrita por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la verdad, dice, al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es esa verdad? Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, escucha, nadie. Es que ni el Espíritu Santo, dice, nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Acá no hay intermediarios, acá no hay intermediarias, acá no hay hombres, acá no hay santos, acá no hay apóstoles, acá no hay profetas, acá no hay maestros, acá no hay evangelistas, acá no hay pastores. Acá solamente el único intermediario se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que ha muerto por ti, el único que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti, pero cuando obedeces la palabra de Dios. ¿Alguien quiere obedecer la palabra de Dios? Escucha, dice la palabra que tenemos abogado, el abogado de los abogados. Escucha, intercediendo por nosotros. Pero, dígale al hermanito, pero hay que escuchar y obedecer la palabra de Dios, que es lo que le falta a muchos pastorcitos por ahí decir. Lo dejan incompleto. No, hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar. Todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser salvo. ¿Y qué es invocarlo? Dependencia total de Cristo. Conocimiento total de Jesucristo. Sometimiento a lo que está escrito en su palabra. Porque es que la palabra nos enseña a acercarnos al Padre.
Lo más difícil ya fue hecho. ¿Tú sabes qué era lo más difícil? Que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Y lo más difícil ya fue hecho por Jesucristo, porque Jesucristo fue el canal para que otra vez nosotros nos reconciliáramos con nuestro Padre Celestial, por rebeldes, por lujuriosos, por mentirosos, por malvados que somos. Pero ahí lo más duro, lo más difícil, ya Cristo lo hizo. Pero ¿qué necesitamos hacer ahí? Invoco el nombre de Jesús. ¿Y qué es invocar? Obediencia a Cristo, el Redentor. Recuerda que Jesucristo es el Salvador de tu alma. Uy, no, Él es el Salvador de tu alma. Pero tengo que llegar a ese conocimiento pleno. Necesito depender de Él en todo momento. Yo tengo que estar hablando con Él. Hoy le decía a la pastora hablando, ¿cómo sería de traumático lo de Noé? 120 años construyendo el arca, 120 años predicando y ni una sola persona se convirtió, ni una. Increíble. Pero cómo era la fe de ese hombre, pegado del Dios soberano. Hago la hora, pero la hora no, nadie quiere hacer, nadie quiere obedecer. No me importa, con tal de que yo te agrade a ti. Pero hoy la gente está queriendo agradar más a los hombres que a Dios. En el libro de Hechos dice, permanece más con Dios que con los hombres. Escucha eso. Pero necesitamos es agradable. Todo el que invoque el nombre de Cristo, este será salvo. Que es que prediqué y nadie se convirtió. Padre, estoy haciendo tu voluntad. Aló, ¿a quién estás agradando hoy? ¿A tu carne? ¿A ti mismo? ¿A tu familia? Romanos 5:10. Porque, mire lo que les dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea que antes de que Cristo muriera éramos enemigos de Dios. Escucha eso tan tremendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Hoy hay reconciliación para el que acepta a Cristo como su Rey, como su Salvador. Escucha, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él murió por ti y por mí para que nosotros fuéramos reconciliados delante del Padre. Porque Él es el único que intercede por nosotros. Él es el único Salvador. Aló. Pero lo tienes que creer, tener esa convicción. Cristo es tu Salvador. Cristo es tu sustentador. Cristo es tu esposo. Yo no sé a quién le hablo. Cristo es todo para nosotros. Si estuviera dando $1.000.000 al que grite, todos gritarían. Cristo es tu Salvador. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de tu vida. Da todo a Él. Y ahí es donde se va a ver la manifestación de Cristo. Ahí está la clave. Cuando tú le das muerte a Cristo, va a venir muerte a tu vida. Cuando tú le das migajas a Cristo, migajas van a venir a tu vida. Mientras más lo busco, más Él se revela. Mientras más lo honro, Él me honra. Entre más lo adore, Él me da lo que yo necesito. Esa es la clave para que el corazón de Dios se manifieste en nuestras vidas. Escucha, esa es la clave. Amén. Hijos, hoy necesitamos ser como el apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Solamente fue consciente y solamente se preocupó por aprender las cosas de Jesucristo y ser semejante a Jesús. Y ojo, y él nunca lo conoció personalmente. Pero se fue 3 años después de que recibió otra vez la vista. 3 años se fue.
allá, a tener intimidad con Él, a conocerlo, a saber quién era Jesucristo en su vida. Porque Él tenía claro, lo busco a Él y todo va a venir por añadidura. Y ojo, y el apóstol Pablo no vivía en mansiones de oro, vivía de tribulación en tribulación. Lo vivían atormentando, lo vivían encarcelando. Pero ¿qué tenía ese hombre? No tenía lo material. Él fue el que abrió la brecha también, pero tenía el corazón entregado a Jesucristo. Y cuando tú le entregas, o mejor dicho, cuando Pablo le entregó el corazón a Cristo, le podía faltar casa, podía tener hambre, podía tener su cuerpo lleno de heridas, pudo haber sido humillado por todo el mundo, pero era un hombre que andaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y no le importaba nada. Solamente le importaba era agradarlo a Él. Y hoy el cristiano de esta generación se preocupa más por agradar a la persona que por agradar a Dios. Y esos son los apóstatas de esta generación, que solamente hablan de prosperidad, de amor, cariño y ternura. No, para yo poder ver la gloria de Dios necesito morir al pecado, necesito renunciar a mi vida, necesito renunciar, ojo, a muchas personas que te están deteniendo espiritualmente. Yo tengo que morir a eso para poder ver la gloria de Dios. Hijos, es hora de escuchar la voz de nuestro pastor de pastores, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y si escuchamos su voz y reconocemos la grandeza de Él, no vamos a ser engañados por Satanás y por sus ángeles caídos, porque vamos a tener el discernimiento. Por eso hoy muchos cristianos se están equivocando y tomando decisiones erradas. ¿Por qué? Porque no están confiando plenamente en el Hijo del Hombre. Y mire lo que nos dice Juan 10. Juan 10, 27, 30. ¿Alguien quiere ser hijo de Dios? Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz estás escuchando hoy en tu vida? ¿La voz del diablo? ¿La voz tuya? ¿La voz del vecino? ¿La voz del humano? ¿La voz del mundo? Escucha lo que nos dice: mis ovejas. Él se apropia, Él se adueña. Mis ovejas oyen mi voz. Pastor, ¿y dónde escucho la voz de Jehová? La voz de Jesucristo en la Biblia. Por eso debe meditar la palabra de día y de noche. Leí ahora antes del servicio que estoy leyendo de nuevo el libro de Daniel. Ese hombre entraba en un sueño y recibía revelaciones de lo que va a pasar hoy en estos últimos tiempos. Y él no entendía nada. Y era tanta la misericordia de Dios que mandaba al ángel Gabriel para que le revelara los sueños que tuvo. Pero era un hombre que oraba, intercedía por su pueblo, pasaba tiempo con el Dios de los cielos. Pero hoy tú pasas más tiempo en las redes sociales, jugando cartas, jugando allá bala, jugando fútbol, en las cosas del mundo. No te distraigas. Aló, no te distraigas tanto. Mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿A quién estás siguiendo hoy? Seguir a Cristo no es venir a la iglesia solamente. Seguir a Cristo es escuchar y obedecer su palabra. Amén. Y yo les doy vida eterna. O sea, cuando escuchamos y seguimos a Cristo, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Puede venir Satanás con los ángeles caídos, puede venir con potestades, con gobernantes, con principados, con huestes espirituales de maldad, y no vamos a ser arrebatados de la mano de Dios cuando tú y yo andamos en obediencia.
porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero yo tengo que darle lo mejor a mi Padre, a mi Rey, al Espíritu de Dios. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, escucha, por eso dice la palabra, yo te elegí y te escogí mucho antes de la fundación del mundo. Mi Padre que me las dio. Escucha, tú eres un escogido de Dios, pero tú eres el que dice, permanezco en su gracia o permanezco en su desobediencia. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie está por encima del Padre soberano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Satanás te puede hablar, Satanás te puede decir, tú me perteneces, pero recuérdale a Satanás que él ya ha sido juzgado acá en la tierra. Él no tiene poder cuando tú y yo andamos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice, yo y el Padre uno somos. Así como Jesucristo era uno con el Padre, lo que Él anhela es que tú y yo seamos uno con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que hoy el Padre nos quiere dar por medio de su palabra. Obedece la palabra de Dios, escúchala y obedécela, escúchala y obedece. No, hoy ¿qué hace la gente? Escucho, desobedezco, escucho, desobedezco. No, escucho y obedezco, escucho y obedezco. Ahí está la clave para poder ver la gloria eterna de Dios en esta tierra. Hijos, es hora de obedecer su palabra en todo momento. El Padre te va a demandar lo que te está diciendo hoy, te lo va a demandar. Por eso hoy toma la decisión ya real de entronar a Jesucristo por encima de ti mismo, de tus hijos, de tu esposo, tu esposa, de tu mami, de tu papi, de tu tío, de la suegra y de los bisnietos y de todo lo que existe. Por encima de todo, porque el tiempo se acaba. Y Él está hoy dándote la palabra para que puedas ya tomar la decisión definitiva de que levantes un altar delante de su presencia. Escucha, levanta un altar de adoración. Úngete con aceite nuevo todos los días. Todos los días en la antigüedad el sacerdote iba allá al altar, ungía, hacía sacrificios y encendía el altar en fuego. Es todos los días, no solamente los días del servicio o no solamente cuando tienes el problema en tu casa o con tu familia o en tu trabajo. Todos los días debemos de levantar ese altar de adoración a Jesucristo, y ahí es donde se va a ver la gloria de un Dios poderoso. Amén. Quiero que te pongas de pie, levanta esas manos al cielo y solamente dile: Padre, perdóname. Dile, Padre, perdóname. He sido rebelde, he sido desobediente, pero tu misericordia es tan grande hoy que otra vez me estás abriendo las puertas del cielo para que yo me pueda reconciliar delante de tu presencia. Hoy me estás dando una nueva oportunidad para poder honrarte, glorificarte y declarar que tú eres mi Rey y mi Salvador. Hoy te pido, Padre, que el Espíritu de Dios me revele la grandeza de Cristo para yo no dejarme mover por los afanes y las cosas de esta tierra o por mis necesidades. Por eso hoy busco de tu presencia con todo mi ser, para que la gloria de mi Padre Celestial sea manifestada en mi presencia. Te amo con todo mi ser, Altísimo Rey, y que tu misericordia descienda en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque hoy queremos escuchar y obedecer tu palabra en el nombre de Jesús.
Bendito el Dios de los cielos.